Buen día, hoy vamos a hablar de las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, comúnmente denominadas EPTAs. ¿Qué son las EPTAs? Las EPTAs son las enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos, y no solamente alimentos, sino agua de bebida no apta para consumo, no apta sobre todo para el consumo humano. Bueno, antes que nada quisiera hacer una breve descripción de qué son los parásitos para poder meternos de lleno en este tema. Los parásitos son seres vivos que habitan otros hospedadores, como por ejemplo el humano o los animales, y viven a expensa de ellos, tomando nutrientes del hospedador y además obteniendo morada, o sea, viviendo dentro de ese hospedador. Generalmente los parásitos no buscan matar al hospedador, porque obviamente se quedarían sin alimento y sin un lugar donde vivir. Pero en determinadas circunstancias, que ya vamos a ir analizando más adelante, podemos ver que estos parásitos pueden causar variedades de síntomas y enfermedades, como ciertos dolores, malnutrición y hasta la muerte. En los videos vamos a ver formas microscópicas. Por ejemplo, como ya les dije, hay parásitos que son microscópicos. Son parásitos generalmente que son formados por una sola célula, y esos parásitos nosotros no los podemos ver a simple vista. O sea que en un alimento contaminado, una fruta que por ejemplo está contaminada con estos parásitos, nosotros no lo vamos a ver. Un ejemplo clásico es Giardia o Giardia, como les guste más decirlo. Ahí vamos a ver en el microscopio cómo se ven los parásitos estos, cómo se mueven, y esta forma del parásito móvil es la que habita el intestino del humano y de los niños. Es muy frecuente en los niños. También vamos a ver en las imágenes los parásitos microscópicos, así como para hacer una comparación a grandes rasgos, ¿no? Los microscópicos por un lado, los macroscópicos más grandes por el otro, como por ejemplo la famosa lombriz solitaria, la teña solium, que es un parásito muy largo, chato, segmentado, que habita el intestino del humano. Este parásito tiene una fase, como ya dijimos, que es un gusano muy largo, chato, que habita el intestino humano, pero en el ganado vacuno está en forma de quiste larvario, que es microscópico y a simple vista no lo vemos. Está en el músculo de la carne. Entonces, una forma de ingreso a nuestro cuerpo es cuando uno consume carne que no está bien cocida. Para hablar en general de qué producen los parásitos, así en forma general, podemos mencionar sintomatología típica de muchos de los parásitos, como por ejemplo dolor abdominal para aquellos parásitos que viven o que en algún momento pasan por el intestino. También fiebre, acompañado de fiebre, diarrea, en algunos casos tos, y en determinados parásitos que se alojan fuera del intestino y van a distintas partes del organismo, músculo, pulmón, hígado, cerebro, etc., pueden afectar seriamente esos órganos. Vamos a hacer una buena definición de qué son las EPTAs. Entonces, las EPTAs son enfermedades parasitarias transmitidas por alimentos y o agua que no está en condiciones para ser consumidas por el ser humano. Obviamente que contengan parásitos. Estas enfermedades pueden afectar a los individuos a nivel
individual o a nivel grupal. Hay muchas veces que se originan brotes por el consumo de estos alimentos que contienen parásitos y no son bien manipulados para el consumo. Bueno, ¿cómo surgen estas enfermedades? La consecuencia más importante, digamos, se ve a raíz de la gran urbanización que hoy vemos, y muchas veces acompañadas de un pobre o insuficiente saneamiento ambiental. También la incorporación de alimentos o modalidades alimentarias antes consideradas exóticas. Un ejemplo sería el consumo de sushi. Antes no estaba instaurado en nuestra población, pero ahora es algo muy cotidiano. Ya vamos a ver las enfermedades que pueden estar asociadas al consumo de pescado crudo. Y también otra causa importante son la gran oferta que tenemos de servicios públicos de alimentación, puestos públicos, por ejemplo, que muchas veces tienen escasos o casi nulos controles bromatológicos. ¿Cuáles son los mecanismos generadores de EPTAs? Primero, fecalismo, vectores, geofagia y carnivorismo. Ahora vamos a definir cada uno de ellos. El fecalismo obviamente tiene que ver con la transmisión oral fecal. Agua y alimentos que están contaminados con materia fecal, y dentro de la materia fecal obviamente están los elementos infectantes de los parásitos. Otra forma bastante frecuente son la presencia de vectores. Vectores como por ejemplo las cucarachas, las moscas, que pueden transportar estos parásitos en estadios infectivos, como por ejemplo los huevos de los parásitos, los quistes de los parásitos, desde la materia fecal hacia la comida que uno va a consumir. Otra forma muy frecuente es a través de la geofagia. O sea, geofagia significa consumo de tierra, ¿no? En realidad uno no consume tierra, pero sí consume vegetales, como verduras, hortalizas o frutas, que pueden estar contaminadas con la tierra. En la tierra puede haber estos elementos de los parásitos, estos elementos infectantes de los parásitos, como por ejemplo, como ya mencioné, los huevos y los quistes, y uno, al no lavar adecuadamente las verduras de consumo, sobre todo aquellas crudas, o las frutas que no estén bien lavadas, pueden ser un vehículo importante de parásitos. Como dijimos, otra vía más era el carnivorismo. Es una vía también muy importante. El carnivorismo, ¿a qué se referencia? Al consumo de carne, ¿no? Hay muchos parásitos que se alojan en tejidos de animales de consumo, animales de granja, por ejemplo, vacas, ovejas, cabras, etcétera, cerdos que uno consume habitualmente, y si esas carnes están parasitadas y no están adecuadamente cocidas, nos van a transmitir parásitos, como por ejemplo, ya sabemos, muchos de estos son conocidos, como por ejemplo triquinosis, tenia, toxoplasmosis, etc. Vamos a hablar ahora de giardiasis. Giardiasis es una enfermedad producida por un parásito microscópico formado por una única célula. Ya lo vamos a ver en las imágenes y en los videos. Es una enfermedad muy frecuente que es transmitida por alimentos que están mal lavados,
alimentos vegetales, por ejemplo, hortalizas, verduras, frutas, o el consumo de agua no segura, agua que puede estar contaminada con materia fecal, donde se van a encontrar los quistes de este parásito, porque ya vamos a ver más adelante que este parásito unicelular muy pequeño, estos parásitos, gran número de estos parásitos, se alojan en el intestino humano. Entonces, los elementos infectivos de este parásito son eliminados con la materia fecal. Cuando no existe una adecuada eliminación de excretas, estos quistes pueden contaminar los alimentos. Podemos ver en el video y en las imágenes que este parásito básicamente tiene dos formas. Una forma que se llama trofozoito, que es móvil, que esa es la forma en la que se aloja en el intestino. Y una forma redondita, como un pequeño huevito resistente, que es el quiste. El quiste es el elemento infectante, es la forma infectante que tiene este parásito para llegar a otro hospedador, a otro humano o a otro animal también, que puede llegar después a ser un reservorio y también transmitir la enfermedad. Los trofozoitos en el intestino humano multiplican en gran número, tapizando el interior del intestino, y de estas formas pueden provocar diarreas agudas, diarreas prolongadas, y cuando la parasitosis continúa por mucho tiempo, puede producir lo que se denomina síndrome de mala absorción. ¿Qué significa síndrome de mala absorción? Que la persona, y sobre todo los niños, porque es muy frecuente en los niños, no reciban los nutrientes que ingieren con las comidas. Por lo tanto, vamos a ver un subdesarrollo en el niño parasitado. A mí me gusta hablar un poco, mostrar cómo son los ciclos de los parásitos, los ciclos de vida de los parásitos. Porque eso nos ayuda a entender cómo el parásito llega a nosotros, cómo nosotros lo eliminamos, o en el caso de que esté implicado en el ciclo biológico otro animal también importante para el desarrollo del ciclo de vida del parásito. Entonces, conociendo siempre un ciclo biológico, uno puede saber qué medidas son las que debe tomar. Por ejemplo, si se ingieren a través del consumo de agua o de alimentos, sabes si son alimentos que van a ser consumidos crudos, cómo debemos tratarlos, si son alimentos cárnicos o que se pueden cocinar, saber qué temperaturas tenemos que usar y cómo hacerlo para evitar el ingreso del parásito al organismo. Entonces, por eso yo les decía de que conocer los ciclos biológicos son muy importantes. Hay páginas en internet a montones que muestran los ciclos biológicos de los parásitos. A mí particularmente me gusta la del CDC, la del CDC, que posee los ciclos graficados, son simplemente dibujos donde explica cada etapa del ciclo biológico del parásito. Entonces ahora vamos a ver el ciclo biológico de Giardia, donde vamos a ver que el ciclo comienza con el consumo de quistes que están infectando frutas y verduras o agua que tuvo contacto con materia fecal. De esa manera ingresan esos quistes de resistencia al organismo, son obviamente consumidos, pasan por el tracto digestivo y llegan al intestino. Al pasar por el tracto digestivo sufren distintos cambios, ¿no? Sabemos que a lo largo de todo el tracto gastrointestinal hay cambios en cuanto a, por ejemplo, el pH. Y eso es una de las cuestiones que hace que el parásito se desenquiste y se transforme en ese trofozoito móvil que se pega en el intestino y comienza a dividirse, a multiplicarse y a generar mucha mayor cantidad
de parásitos. Estos parásitos se adhieren a las microvellosidades del intestino y de ahí toman los nutrientes. En determinados momentos producen quistes, porque esa es la estrategia del parásito. El parásito quiere sobrevivir y seguir colonizando otros hospedadores para poder continuar con su vida. Entonces produce quistes y esos quistes son expulsados con la materia fecal. Cuando la materia fecal no es dispuesta adecuadamente, no existen cloacas o también por razones culturales o porque también tenemos cuestiones como por ejemplo saneamiento deficiente o materia fecal que llega a cursos de agua donde uno puede consumir. Este parásito puede contaminar los alimentos. El tema del riego de las quintas de los cultivos con aguas servidas. Esto es una fuente de parásitos para las verduras y frutas que estamos cultivando. Y es una puerta de entrada para el consumidor. Bueno, ¿cuál es la forma de prevenir la giardiasis? Esta enfermedad ya sabemos que está producida por un parásito microscópico que no lo vemos y está relacionada al agua, a las frutas y a las verduras contaminadas con materia fecal, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de prevenirla? Por eso es que yo destacaba la importancia de conocer el ciclo y ver esos gráficos. Obviamente el primer punto y el más importante es el lavado de manos. Eso para todas las enfermedades transmitidas por alimentos, no solamente para las parasitarias. El lavado de manos con agua y jabón, como corresponde. Al manejar los alimentos y al comerlos, antes de manipularlos y después de usar el baño. Es fundamental. Después de ir al baño se debe lavar las manos con agua y jabón como corresponde, con los protocolos que ya todos conocemos. Siempre que se consuma agua, hacerlo de una red municipal segura. En el caso de no poseer esta alternativa, lo que podemos hacer es hervir el agua de consumo por 1 minuto. Porque para el caso de los quistes de Giardia, la cloración no los elimina. Así que es importante que el consumo de agua que no es segura sea hervida por lo menos 1 minuto para el consumo. Y obviamente la cocción de los alimentos, ¿sí? Son alimentos, verduras que podemos cocinarla, bueno, muchísimo mejor. Vamos a hablar de la toxoplasmosis. La toxoplasmosis es una enfermedad producida por un parásito denominado Toxoplasma gondii. Este parásito es un parásito unicelular microscópico que puede causar graves problemas en las mujeres embarazadas, obviamente no en sí en la mujer, sino en el feto, produciendo lesiones que van desde leves hasta gravísimas, incluyendo ceguera o problemas que van a manifestarse posterior al nacimiento del bebé. También es un parásito que produce graves problemas de salud en aquellas personas inmunodeprimidas, pacientes con patologías de base, como cáncer, que están sometidas a
eh, radioterapias, por ejemplo, todos aquellos tratamientos que disminuyen la capacidad del sistema inmune de defenderse, o sea, inmunodeprimen, como por ejemplo la quimioterapia, el uso prolongado de corticoides, etcétera, hacen de que este parásito pueda volverse mucho más dañino en el organismo. Bueno, ¿dónde se encuentra este parásito? Este parásito es, está muy relacionado con el gato. Todos hablamos de toxoplasmosis y enseguida pensamos en el gato. Pero ahora vamos a tratar de desmenuzar un poquito esto y ver que no es tan así, porque vamos a ver que las fuentes de infección de esta enfermedad, las más frecuentes, son otras. Por ejemplo, el alimentarse con carnes que están contaminadas, o sea, animales de consumo que están contaminados con este parásito, nosotros los consumimos su carne que no está bien cocida y de esa manera incorporamos el parásito. O sea, esa es una de las vías más frecuentes. La otra es no tan frecuente, el consumo de verduras y frutas que no estén bien higienizadas, no estén bien lavadas, que estén contaminadas con materia fecal del gato. Pero estas son las vías menos frecuentes. Bueno, ¿cómo se puede contraer la toxoplasmosis? Existen varias formas, algunas ya las mencionamos. Comer carne cruda, generalmente, bueno, mal cocida, que contenga estos quistes de este parásito. Este parásito, como ya dijimos, es un parásito microscópico que dentro de las células musculares de los animales que están parasitados, este parásito está en un estadio de quiste microscópico. Entonces, a nosotros, al consumir carnes parasitadas que no están bien cocidas, al no estar bien cocida, el quiste, digamos, el parásito no muere y es una vía importante de contagio para el humano. Fundamentalmente, los animales mayormente parasitados son cerdo, cordero, venado. También otra vía muy importante de adquisición de esta enfermedad es el hecho de no lavarse bien las manos después de haber manipulado de haber preparado los alimentos, de ir cortando la carne, ejemplo, para cocinar, y no lavarse las manos, llevarse las manos a las bocas, o contaminar vegetales, o sea, la famosa contaminación cruzada, o sea, el lavado de manos, la cocción y evitar la contaminación cruzada son puntos importantísimos para prevenir esta enfermedad en cualquier persona, y sobre todo en las personas, en las mujeres embarazadas y en las personas inmunodeprimidas. Bueno, obviamente también el consumo, otra vía de ingestión, otra vía de contagio podría ser el consumo de agua parasitada, agua que está contaminada con excretas, y de esta manera adquirir el parásito. Entonces, recordemos algunas de estas claves de inocuidad que hemos venido viendo a lo largo del curso para prevenir la toxoplasmosis en cualquier individuo y sobre todo en las embarazadas. Tenemos que beber agua segura, limpiar bien todos los utensilios de cocina, separar aquellos que vamos a utilizar para los productos cárnicos y aquellos para los vegetales, para evitar la contaminación cruzada. Vamos a hablar de Ascaris lumbricoides. Ya ahora dejamos de lado los parásitos microscópicos para pasar a los parásitos macroscópicos, aquellos que vamos a ver a simple vista. Vamos a empezar hablando de Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides es un parásito
que produce parasitosis intestinales. Se aloja en el intestino el parásito. Fíjense el tamaño de este parásito. Se aloja en el intestino. Este es un solo ejemplar en estadio adulto. Produce infecciones intestinales, como ya dijimos, de alta prevalencia en ciertas regiones subdesarrolladas. Nuestro país en general tiene baja prevalencia en estas parasitosis, a excepción de aquellos lugares donde hay carencias sanitarias. Lugares, por ejemplo, donde hay gran proliferación periurbana sin saneamiento ambiental básico, como por ejemplo la presencia de cloacas o agua potable, el hacinamiento en esos lugares donde se produce el desarrollo muy rápido de población con grandes carencias, y sobre todo los más afectados son los niños, porque ellos generalmente están en contacto con la tierra, jugando, y pueden adquirir estas parasitosis que con el tiempo van a afectar el desarrollo cognitivo del niño, el desarrollo cognitivo del niño, y también el crecimiento en cuanto a talla. ¿Cómo nos contagiamos de estos parásitos, de Ascaris lumbricoides? Como ya dijimos, es un parásito intestinal, está en el intestino del humano. Entonces, estos parásitos, como ya vimos, macho y hembra copulan, producen grandes cantidades de huevos, que esos huevos son eliminados con la materia fecal al exterior, contaminando tierra y agua. Y aquella persona que está en contacto con tierra y agua contaminada puede adquirir esta parasitosis. Estos huevos los podemos ver en las siguientes fotos, también son huevos microscópicos. Una vez que están en el ambiente, o sea en la tierra, con la humedad adecuada, lugares sombríos, el huevo produce una larva en su interior, y cuando el huevo está en este estadio es el huevo infectante. Entonces, ¿de qué manera nosotros podemos contraer esta infección? A través del consumo de frutas, verduras y aguas contaminadas. Entonces, como siempre digo, es importante conocer el ciclo biológico. El ciclo biológico, ya les dije que a mí la página que me gustaba consultar era la del CDC, donde vemos los gráficos que son muy explícitos, y podemos ver cómo tenemos el humano con los parásitos en su intestino. Parásitos, muchas veces no vamos a ver un solo ejemplar como tenemos acá, vamos a ver muchos, y en algunos casos se puede producir una alta carga parasitaria y producir obstrucciones en los intestinos. Prevención de Ascaris lumbricoides. La prevención fundamentalmente está en el consumo seguro de alimentos. ¿Cómo hacemos esto? A través de un adecuado lavado de las frutas y las verduras con agua potable, y beber agua potable. Evitar la contaminación cruzada. Cuando no contamos con agua de red o no tenemos la posibilidad de comprar agua embotellada, lo aconsejable es hervir el agua por 1 o 2 minutos
ya que la cloración no es efectiva para la eliminación del parásito, o sea, del huevito, del huevo infectante presente en la tierra o en los alimentos o en el agua también. Cabe destacar que yo hoy les mostré un solo ejemplar de Ascaris lumbricoides. Generalmente una persona cuando está parasitada no tiene un solo parásito, tiene muchos. Y hay veces que la carga parasitaria puede ser muy alta. Muchas veces puede ser tan alta que pueden generarse gran número de parásitos y, por ejemplo, en Ascaris, que como ya dijimos es un parásito que se encuentra en el intestino, la alta cantidad de parásitos puede producir procesos obstructivos, bollos, nidos de parásitos, donde obviamente producen obstrucción del órgano y hasta una posible fisura y abdomen agudo, dado la alta carga parasitaria. Obviamente, como ya habíamos mencionado, también la malnutrición, la baja talla de los chicos parasitados con Ascaris, y obviamente los déficits cognitivos que van a tener en el futuro. Bueno, ahora vamos a hablar de Taenia saginata, cuya enfermedad producida es la teniosis o teniasis. La Taenia saginata es un parásito muy conocido por nosotros, con el nombre vulgar de la lombriz solitaria. La lombriz solitaria es un parásito, es un gusano plano, parece un fideo cinta, muy largo, puede llegar a medir hasta 6-10 metros en el intestino. Es un parásito que se encuentra en el intestino humano, y dentro del ciclo de este parásito existe otro hospedador involucrado, que son la vaca y el cerdo. En la vaca y en el cerdo se encuentra el estadio inmaduro o la etapa de quiste en el músculo de la carne. Y en el intestino humano se encuentra el ejemplar adulto, que es este que veíamos acá, y como podemos ver en los videos, donde se ve en el intestino cómo el parásito está sobre las paredes del intestino y produce esos movimientos reptantes. A veces puede haber más de un parásito, varios, pueden producir lo que se llama acción expoliatriz. ¿Eso qué significa? Que este parásito se alimenta de nuestros nutrientes, como lo hacen todos en realidad, pero estos, a ser de mayor tamaño, obviamente producen una deficiencia en nutrientes notoria en la persona parasitada. Adelgazamiento, dolores abdominales, molestias, trastornos psicológicos, porque, bueno, en algunos casos puede ser asintomático. Y en otros casos también puede producir irritación perianal, porque estos parásitos, como podemos ver en las fotos, son parásitos planos y están formados por segmentos. Esos segmentos se van desprendiendo y van saliendo con la materia fecal, muchas veces quedan en el ano y pueden producir irritaciones. De esta forma, el parásito sale al ambiente, contaminando el ambiente. Ven que ahí estamos hablando nuevamente del ciclo biológico del parásito. El ciclo biológico del parásito, donde tenemos los dos hospedadores,
el hospedador humano, donde vamos a tener el parásito adulto, y la etapa quística microscópica, que va a estar en la carne del cerdo o de la vaca. Por lo tanto, siguiendo este esquema del ciclo, podemos ver cuáles serían las medidas de prevención y cómo podemos evitar la adquisición de esta parasitosis. Siguiendo las claves de inocuidad, obviamente la adecuada cocción de las carnes sería la primer medida. La adecuada cocción de la carne sería la primer medida. Y la segunda, la adecuada eliminación de excretas. Bueno, ahora vamos a hablar de trichinella. Bueno, es un parásito, es una zoonosis, un parásito transmitido por animales, ¿no? Donde existe un reservorio importante de estos parásitos en los roedores y en los cerdos en un ciclo doméstico, animales que no están controlados. El parásito vive en ese circuito, y cuando se producen faenas domiciliarias sin control es donde suelen aparecer los brotes de triquinosis. En cuanto a la forma de este parásito, la morfología, como podemos ver en las fotografías, el parásito tiene dos etapas. Una etapa que es el parásito adulto, que es un parásito alargado, es un gusano, tiene forma de gusano, redondo, blanquecino, alargado, que es la forma intestinal. Luego adquiere otra morfología, que es la etapa quística, es el famoso quiste o triquina o larva, son todos sinónimos para referirnos a lo mismo, que es la etapa donde el parásito se encuentra en músculo, tanto en el músculo del cerdo o de los animales que funcionan dentro del ciclo del parásito como reservorios. Un ejemplo clásico del reservorio natural más difundido es el de los roedores. En estos individuos, en los músculos, vamos a encontrar la etapa quística. La etapa quística o la triquina, como podemos ver ahí en las fotografías, son la larva muscular encapsulada, donde se encuentra la larva. Cuando uno ingiere carne que no está cocida de cerdo, esa larva se libera. Esa larva, al liberarse en el estómago, se dirige hacia el intestino, y de ahí, de los intestinos, migra a los distintos tejidos musculares, como ya lo habíamos dicho anteriormente. Bueno, primero que nada, lavado de manos con agua y jabón, luego de manejar las carnes crudas de cerdo, jabalí y otros animales salvajes que sean comestibles y que puedan ser reservorios de trichinella. La cocción, esa es la clave más importante, la cocción adecuada de todos los productos cárnicos derivados de estos animales, asado, filete, chuleta, carne, chorizos, o sea, la cocción que alcance a los 70 grados centígrados como mínimo. Una cuestión importante a tener en cuenta en el caso de la triquinosis es el tema de la cría domiciliaria y la faena domiciliaria. Cuando uno cría
cerdos debe hacerlo de la manera más higiénica posible, cuidando la alimentación y cuidando su entorno, como porque ya mencionamos que los roedores son una fuente, un reservorio de triquinas, y los cerdos pueden consumir los roedores cuando están alimentados con desechos y están en ambientes pocos higiénicos, pueden consumir los roedores y así producir la infección del cerdo. Entonces, cuando se produce una faena domiciliaria que no está controlada con los estudios específicos, como por ejemplo antiguamente se hacía la triquinoscopía, hoy en día se utiliza la digestión péptica, se toma un trozo de tejido muscular y se manda a analizar para ver la presencia o no de triquinas, de larvas en el músculo del animal que se va a utilizar. Entonces, es importante tener en cuenta esos ítems para poder llevar a cabo, digamos, una faena domiciliaria. Hay que tener en cuenta que la salazón y el ahumado no elimina este parásito. O sea que lo que sí debemos destacar entonces para poder llevar a cabo la prevención es la adecuada cocción de la carne de cerdo y el consumo de productos chacinados de origen seguro. Por ejemplo, lo que serían salamines, etcétera, que sean de un origen seguro. La triquinosis o triquinelosis es una enfermedad zoonótica, ya que afecta tanto a animales como a personas. Es producida por un parásito conocido como Trichinella spiralis, que se aloja en el músculo del cerdo, es decir, en la carne. También puede alojarse en el músculo de animales de caza como los jabalíes o pumas. Las personas corren el riesgo de enfermar al consumir carne cruda o mal cocida y subproductos realizados con ella, por ejemplo, salames, chorizos, bondiola, entre otros. En nuestro país está asociada principalmente al consumo de carne de cerdo y en menor medida al consumo de animales de caza como los jabalíes. Al enfermar de triquinosis, las personas pueden presentar fiebre, dolores musculares, diarrea, vómitos, hinchazón de párpados, picazón, fotofobia o decaimiento similar al de la gripe, pudiendo en algunos casos llegar a ser fatal. Para prevenir la enfermedad, si se realiza faena casera de un cerdo, jabalí o cualquier otro animal proveniente de caza, debe enviar a analizar una porción de entraña de cada uno antes de consumirlos o procesarlos. Consulte a un veterinario de la zona donde remitir las muestras para realizar el análisis correspondiente. Consuma bien cocida la carne de cerdo o animales de caza. En su interior no debe presentar color rosado ni estar muy jugosa. Tenga presente que la cocción en microondas, la salazón y el ahumado no matan al parásito. Denuncia ante las autoridades sanitarias locales la existencia de cerdos criados en malas condiciones de higiene. No consuma chacinados, embutidos o salazones que no hayan sido elaborados en establecimientos habilitados por una autoridad sanitaria. Si presenta alguno de los síntomas compatibles con la enfermedad y consumió recientemente carne de cerdo o alguno de los productos nombrados anteriormente, concurra rápidamente al centro de salud más cercano. Entre todos podemos evitar la propagación de esta enfermedad.